Bienvenidos a este análisis profundo en Hola Spanish. Hoy tenemos una sesión verdaderamente fascinante preparada para quienes nos escuchan. Así es, una exploración que además es increíblemente útil para la audiencia de All Spanish, que busca dar un paso más allá del nivel principiante y aplicar el idioma en el mundo real. Exacto. Hoy la misión es descifrar el código para conseguir trabajo y triunfar en una entrevista laboral en México. Y bueno, para lograrlo se ha estado revisando una montaña de información. Una guía exhaustiva, de hecho, unos documentos muy completos sobre oportunidades laborales y preparación de entrevistas, diseñados específicamente para el mercado mexicano. Y este material es una joya, porque no se trata solo de traducir un currículum o aprender un par de frases. O sea, buscar trabajo en otro país es enfrentarse a una cultura corporativa completamente nueva. Totalmente de acuerdo. Es entender que un simple pronombre o conocer una festividad en diciembre pueden cambiar por completo cómo un reclutador percibe a un candidato. Es que el mercado laboral mexicano tiene estas reglas no escritas que son súper interesantes. Combinan una calidez humana tremenda con una formalidad corporativa que la verdad sorprende. Y ese es precisamente el balance que hace a este tema tan cautivador. Quien domina ese equilibrio demuestra una empatía y una inteligencia cultural que vale oro para las empresas locales. Pues vamos a arrancar con el principio de todo este proceso, con lo que podríamos llamar el mapa del tesoro. O sea, ¿dónde buscar ese trabajo? El primer paso lógico. Claro. Y los documentos mencionan las herramientas que todos conocen como LinkedIn o Indeed, que son gigantes globales. Sí, por supuesto, tienen una presencia importante en el país. Pero, y aquí viene lo interesante. La guía revela la existencia de un gigante local que domina muchísimo el panorama. Se llama OCC Mundial. OCC Mundial, exacto. Es fundamental entender el peso de esta plataforma. A mí me sorprendió. En una era tan globalizada, ¿cómo es que una plataforma puramente local tiene tanto poder frente a estos competidores internacionales? Fíjate que esto tiene una explicación sociológica y económica muy clara. Mientras que LinkedIn se enfoca mucho en un sector bilingüe o en ejecutivos de alto nivel, OCC Mundial penetra en todas las capas de la economía mexicana. Ah, entiendo. Llega a todos los niveles. Así es. La gran mayoría de las empresas en México son locales y confían en una red que comprende su geografía, sus salarios reales y sus necesidades específicas. O sea que para un profesional internacional, usar OCC Mundial es casi una declaración de intenciones. Exactamente. Demuestra que la persona investigó, que entiende el mercado interno y que no vive en una burbuja. Es un punto enorme a favor. Y hablando de puntos a favor, hay un dilema que la guía plantea desde el inicio, el famoso idioma del currículum o CV. El gran debate para el talento internacional. Sí, porque la duda es, ¿lo envió en inglés o lo envió en español? Y la fuente es súper estricta con esto. Muy tajante. Dice que si es una empresa internacional, bueno, a veces el inglés pasa. Pero si es una empresa mexicana, el currículum tiene que ir obligatoriamente en español. Obligatoriamente. Y esto no es un capricho. El currículum es el primer filtro cultural. Claro, mucho antes de que evalúen qué estudiaste o qué sabes hacer. Totalmente. Enviar un documento en inglés a una empresa tradicional mexicana puede verse como una falta de tacto. En México se valora mucho el respeto por el anfitrión. Es como obligar al que te invita a su casa a que hable tu idioma. Esa es la analogía perfecta. Comunica de forma involuntaria que esperas que el entorno se adapte a ti. Presentar un CV en un español impecable es la primera gran prueba de adaptabilidad. Y para quienes están aprendiendo con Hola Spanish, es la oportunidad perfecta para lucir ese vocabulario que han estado practicando. Sin duda, es el primer paso para proyectar profesionalismo. Bueno, digamos que el currículum en español fue un éxito, y llega el momento de la entrevista. Aquí la guía se pone muy interesante al hablar de cómo romper el hielo. Con la pregunta más universal de todas. Exacto. Esa frase de «háblame de ti», que suena tan relajada, tan de tomarse un café. Suena inofensiva, pero es una prueba enorme. Sí, y la guía hasta hace una broma sobre esto. Advierte que es una gran tentación empezar a hablar de la vida personal. O sea,
Contar que a uno le encantan los tacos, o hablar del perrito que dejaron en casa, o de unas vacaciones increíbles en Cancún. Y es natural porque la cultura mexicana es muy cálida. Un candidato extranjero puede confundir esa amabilidad del reclutador con una invitación a ser súper íntimo. Pero los documentos dicen un no rotundo a eso. Es un no rotundo porque el reclutador, aunque sonría y sea amable, está evaluando la capacidad de síntesis y el enfoque profesional. O sea, la respuesta tiene que ser estrictamente laboral. Absolutamente. Hay que filtrar todo lo personal y enfocarse en la experiencia y las habilidades. Y lo genial de esta guía es que nos da la fórmula gramatical exacta para responder. Una estructura que quienes nos escuchan pueden anotar y practicar ahora mismo. Es una fórmula lingüística muy precisa, muy útil. Recomiendan usar el verbo ser para la profesión y el verbo tener para los años de experiencia. Por ejemplo, soy administrador y tengo 5 años de experiencia en ventas. O soy ingeniero y tengo 3 años de experiencia en tecnología. Exacto. Suena tan simple, pero proyecta muchísima seguridad. Y desde una perspectiva analítica, usar el verbo ser ancla la identidad profesional. Dice, esto es lo que soy, de forma permanente. Y usar tener con un número objetiviza el valor del candidato al instante. Elimina los nervios y va directo al grano. Me encanta. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta típica, especialmente para extranjeros. ¿Por qué quieres trabajar en México? ¿O por qué te interesa esta empresa? Aquí es donde muchos caen en la trampa cultural. Sí, la guía advierte que la respuesta nunca, pero nunca, debe ser porque me gusta el tequila o porque el clima es muy bonito. Es que recurrir a esos clichés, aunque sean positivos, destruye la credibilidad. En el mundo corporativo, decir eso comunica una visión un poco superficial del país. Claro, como si solo vinieras de turista y no a trabajar en serio. Exacto. El mercado exige profesionales que entiendan la macroeconomía. Y por eso la guía recomienda frases mucho más estratégicas. Sugieren destacar que la empresa es líder en el sector, lo cual siempre funciona bien. Siempre halaga al entrevistador, por supuesto. Pero hay una frase estrella que los documentos resaltan para esta pregunta en particular. La frase es: me gusta México porque es un mercado con mucho crecimiento. Y esa formulación es brillante. México tiene una economía enorme, manufactura fuerte y está en el centro de tendencias globales de comercio. Al decir mercado con crecimiento, el candidato demuestra que investigó, ¿no? Demuestra que su interés se basa en datos y en una visión a largo plazo. Cambia su imagen de un simple visitante a alguien que viene a aportar valor real a la empresa. Es un giro completo de percepción. Y hablando de percepciones, hay un tema que la guía marca como un verdadero campo minado: las famosas fortalezas y debilidades. Un clásico de las entrevistas, pero con matices muy locales. Sí, en cuanto a fortalezas, la guía menciona que es excelente decir que uno es trabajador, pero hace un énfasis gigantesco en otra palabra: puntual. Ah, la puntualidad. Este es un tema fascinante. Es que existe este estereotipo mundial de la hora mexicana, de que la gente llega tarde a las fiestas o a las reuniones sociales. Pero en el mundo corporativo, la fuente dice que si llegas tarde a la entrevista, Estás automáticamente fuera del proceso. así de drástico. Así de drástico. Es vital separar el tiempo social del tiempo corporativo en México. En lo social, sí, hay flexibilidad. Pero las empresas mexicanas operan con cadenas de suministro globales y tratados internacionales. Su reloj es milimétrico. O sea, ser puntual en la entrevista es demostrar que entiendes esa diferencia. Es una declaración de disciplina. Demuestra respeto por la jerarquía del entrevistador. Llegar tarde solo confirma prejuicios negativos. Muy buen punto. Ahora, ¿qué pasa con las debilidades? Porque nadie es perfecto. ¿Qué dice el documento sobre cómo manejar lo negativo? La regla principal es nunca usar adjetivos destructivos. Nada de decir soy perezoso o me cuesta mucho despertar temprano. Jamás. En una cultura que evita la confrontación directa, confesar un defecto tan grave genera mucha incomodidad. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Transformar la debilidad en un proceso de aprendizaje. La fuente da un ejemplo excelente usando la frase «estoy aprendiendo a». ¿Ah, sí? El ejemplo dice: a veces soy un poco perfeccionista, pero estoy aprendiendo a trabajar más rápido. Esa estructura es perfecta, muestra autocrítica y responsabilidad sobre el propio desarrollo profesional, sin poner al reclutador en una posición incómoda. Es pura diplomacia lingüística.
Y hablando de diplomacia, llegamos a uno de mis segmentos favoritos del material: el peso de un pronombre, la barrera entre el tú y el usted. Este es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos culturales más importantes de todo el análisis. Para muchos estudiantes de español, la diferencia parece solo una reglita de gramática, pero la guía lo describe como una estructura fundamental de respeto. ¿Y lo es? En el contexto de una entrevista de trabajo en México, empezar usando usted es la regla de oro. Es obligatorio. ¿Por qué tiene tanto peso? Porque el usted sostiene la estructura jerárquica corporativa. No usarlo desde el principio es como entrar a una oficina ajena y sentarse en la silla del jefe sin pedir permiso. ¡Qué buena imagen! ¿Es una falta de respeto automática? Exacto. Mantiene una distancia profesional sana. Demuestra que reconoces la autoridad de la persona que te está entrevistando, sobre todo si es mayor que tú o tiene un cargo alto. Y la guía es muy específica sobre cómo se debe dar la transición de usted a tú. Dicen que el candidato nunca, jamás, debe tutear por iniciativa propia. Nunca. Eso sería una infracción grave al protocolo. Entonces, ¿cómo se cambia? Solo si el entrevistador da permiso expreso. El documento cita la frase literal que se debe esperar. Puedes hablarme de tú. Hasta que el reclutador no diga, puedes hablarme de tú, uno se queda con el usted firme. Firme e inamovible. Quien entrevista tiene las llaves de la cercanía. Al dar permiso, disminuye la barrera jerárquica para generar confianza. Pero esa concesión siempre tiene que venir de arriba hacia abajo. Si alguien fuerza el tú antes de tiempo, se puede ver muy arrogante. Arrogante o simplemente incapaz de leer los códigos sociales de México. Ambas cosas son muy malas para conseguir el trabajo. Totalmente. Bueno, pasemos a un tema que siempre pone a todos nerviosos, pero que es vital: el dinero. El salario y las condiciones. La pregunta temida: ¿cuáles son tus pretensiones salariales? La investigación que revisamos aporta una táctica súper clara para esto. Sí, aconseja evitar dar una cifra exacta y cerrada. Exacto. Recomienda dar un rango. El ejemplo del texto es: busco un salario de entre 20,000 y 25,000 pesos mensuales. ¿Por qué un rango es mejor que un número fijo? Porque en la cultura de negocios mexicana, ser absolutamente rígido al principio puede cerrar las puertas del diálogo. Dar un rango protege tu valor como profesional, pero al mismo tiempo muestra apertura y flexibilidad para negociar. Y muestra que estás dispuesto a evaluar todo el paquete, no solo el dinero en efectivo, que es justo donde entra una palabra clave en el vocabulario corporativo mexicano: Una palabra indispensable. prestaciones. Las prestaciones. Sí, esos beneficios extra como el seguro médico o los días de vacaciones pagadas. Pero hay una prestación en particular a la que los documentos le dedican mucha atención: el famoso aguinaldo. El aguinaldo es una institución en México. La guía lo describe de una forma sencilla como un regalo de Navidad de la empresa o un bono de fin de año. Y suena increíble recibir un extra en diciembre. Suena increíble, pero es mucho más que un simple regalo corporativo. Desde el punto de vista legal, es un derecho irrenunciable estipulado en la Ley Federal del Trabajo. O sea, no es si la empresa quiere darlo o no. Tienen que darlo. Es obligatorio. Todo empleado formal debe recibir el equivalente a por lo menos 15 días de salario y debe pagarse antes del 20 de diciembre. 15 días de salario extra. Eso tiene que tener un impacto enorme en la economía. Un impacto colosal. Es el motor financiero de todo el comercio de fin de año en México. Ayuda a las familias a pagar deudas y mueve iniciativas comerciales enormes. Con razón la guía le da tanta importancia. Entender qué es un aguinaldo y qué son las prestaciones demuestra que el candidato sabe cómo funciona la vida laboral en el país. Confirma que entiendes las leyes básicas y la certidumbre financiera del lugar donde quieres vivir y trabajar. Bueno, y después de hablar de sueldos y prestaciones, la entrevista suele llegar a su fin. Y aquí la guía nos marca la prueba final: la pregunta de cierre del reclutador. ¿Tienes alguna duda o pregunta para nosotros? Y la regla de oro aquí es muy estricta. Jamás, por ningún motivo, hay que responder que no. Nunca. Decir no en ese momento es un error táctico. Porque se ve tan mal decir no, todo está claro. Porque en una cultura que valora tanto el interés genuino y la relación interpersonal, un no seco transmite desconexión.
Parece que tienes prisa por irte, o peor, que no te interesa visualizarte dentro de la empresa. Falta de curiosidad, básicamente. Exactamente. Por suerte, el material nos da municiones, opciones de preguntas inteligentes que se pueden hacer. Una de ellas es, ¿cómo es un día típico en esta posición? Una pregunta excelente. Y la otra, muy orientada a la acción. ¿Cuál es el siguiente paso en el proceso? Al preguntar esto, demuestras proactividad. Obligas sutilmente al entrevistador a visualizarte en el puesto y cierras la entrevista proyectando liderazgo y muchísimo interés. Es una forma fantástica de terminar la conversación. Y bueno, para nuestra audiencia que nos ha acompañado en todo este recorrido, vamos a hacer una recapitulación muy rápida. Un resumen indispensable. Sí, las 5 frases clave que todo candidato debería dominar para una entrevista en México, según nuestro análisis de hoy. Mantener el enfoque profesional ante el háblame de ti. Usar la estructura precisa de mi experiencia profesional es en o soy tal y tengo tantos años de experiencia. Exponer con diplomacia mis fortalezas son, y recordar que las debilidades son procesos de aprendizaje. Plantear el sueldo como un rango, diciendo, mi expectativa salarial es de entre tanto y tanto. Jamás decir no al final y cerrar con ¿cuál es el siguiente paso? Es un resumen perfecto. Y la gran conclusión de revisar todos estos documentos es ver lo generoso que es el idioma español. En México, los empleadores son sumamente amables y receptivos con los extranjeros que se esfuerzan. Valoran mucho el intento, ¿verdad? Muchísimo. Aprender a usar el usted, entender la puntualidad corporativa o saber qué es un aguinaldo no son solo trucos para pasar una entrevista, son demostraciones genuinas de empatía cultural. Y eso construye relaciones profesionales sólidas a largo plazo, lo cual me lleva a un último pensamiento. Una reflexión provocadora para dejar a la audiencia pensando. Adelante. A lo largo de esta sesión de Hola Spanish, hemos visto cómo usar un pronombre diferente o cambiar nuestra relación con la puntualidad transforma la forma en que los reclutadores nos ven. Pero la pregunta es, ¿qué tanto cambian estas pequeñas adaptaciones lingüísticas la forma en la que nosotros mismos nos vemos? Es una excelente pregunta. Cuando cambiamos de idioma y nos adaptamos a una nueva cultura corporativa, también emerge una personalidad laboral completamente nueva. Cambiamos quiénes somos en el trabajo cuando hablamos en español. Es un fenómeno sociológico y psicológico profundo para analizar. Definitivamente algo para reflexionar. Y así llegamos al final de nuestra exploración detallada de hoy. A toda la gente que nos escucha, se les agradece su tiempo y su interés por acompañarnos a desglosar esta fascinante intersección entre el idioma, la cultura y el desarrollo profesional. La invitación sigue abierta para continuar explorando con nosotros. Hasta la próxima exploración.